1. El 28 de junio solo habrá un culto, hermanos. Culto del amigo 28 de junio. Es el último domingo de este mes. Voy a hablarles este tema importante. Tal vez algunos se aburran, pero lo necesitamos todos. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Ya sé, Dios se hizo hombre, pero ¿por qué? Entonces, es un tema conflictivo para algunos religiosos, porque muchos no creen que Jesucristo es Dios. Y no solo el único. 1 Juan 5:20 dice que Jesucristo es el verdadero Dios. El verdadero Dios. ¿Quieren que si hubieran otros? No puede haber dos verdaderos. Jeremías 10:10 dice que Jehová es el Dios verdadero. Y 1 Juan 5:20 dice que Jesucristo es el Dios verdadero. Para usted, ¿quién es el Dios verdadero? Porque es el mismo. Es el mismo. Entonces, Juan 1:1 dice así: en el principio era el verbo. Ya hablé el domingo sobre qué era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios. El verbo, la palabra decía, sea la luz, y se hizo la luz. Sepárense las aguas, y se separaron. A las aguas le llamó mares, y a lo seco le llamó tierra. Sepárense la luz de las tinieblas. Esa palabra, ese es el verbo. Y el verbo era. Diga era. Dios. Ese texto es poderoso. Y el verbo era Dios. Verso 14. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué se hizo el verbo? Se hizo carne. Y algo más. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Palabra de Dios. Y no digan que rogamos, Señor, hoy. El Señor ya no ve. Tomen sus lugares. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Esa es palabra de Dios. Dios se hizo carne. Aleluya. ¿Pero por qué? Es la pregunta. Esta expresión se hizo carne es, hermanos, esta palabra se hizo carne es la expresión donde Dios tomó una naturaleza humana. Una naturaleza humana. Esto significa que Jesucristo era 100% Dios sin dejar de ser hombre. Y era 100% hombre sin dejar de ser Dios. Y ya le voy a decir por qué es que se conocía como hombre. Los judíos no entendían algunas cosas que Jesús le declaraba. Y ellos dicen que en una ocasión apedrearon al Señor Jesucristo. Mire qué tremendos. Por eso es que dice la Biblia, a lo suyo vino. Lo suyo es la tierra, Israel. Y los suyos, los habitantes de Israel, no le recibieron. Más, dice el verso 12 de Juan 1, a todos
los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero los judíos, el Señor hizo una declaración que a ellos no les gustó. No lo aceptaron, pero no fue porque el Señor les hablara mal, sino porque ellos no entendían el lenguaje de Jesús. Y nos vamos a Juan capítulo 10, versos 30, 31, 32 y 33. Dice así el Señor, comienza con estas palabras: yo y el Padre, uno somos. No digo somos dos, ni tres, uno somos. Eso le causó a los judíos repugnancia. Dice así la palabra: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Quiere decir que ya le habían apedreado una vez. Volvieron, porque la Biblia hay que interpretarla correctamente. Volvieron, quiere decir que una vez ya le habían apedreado. Pero ahora, al oír que Jesús le dice: yo y el Padre uno somos, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Cuál es la razón por que ustedes me apedrean? Ya les he hecho milagros, ya les he hecho sanidades, pero ¿por cuál de ellas ustedes me apedrean? Y este es lo que muchas veces, hermanos, confundimos. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Te haces Dios. Jesús no había dicho eso. Jesús había dicho: yo y el Padre uno somos. Y Jesús, hermanos, los judíos aquí malinterpretaron, porque siendo hombre te hace Dios. Y eso no puede suceder nunca. Un hombre no se puede hacer Dios. Porque el tema, ¿cómo es el tema? Ya se la olvidó. Porque Dios se hizo hombre. No es porque el hombre se hizo Dios. Un hombre no puede hacerse Dios, pero Dios sí se hizo hombre. Eso es lo que dice el pasaje de la Biblia que leímos. Y aquel verbo fue hecho carne. Decía lo mismo, que una cosa es oírlo, creerlo, tener convicción, y yo lo creo así, y tengo 50 años de estar en la iglesia, así lo creo. Y otra cosa es que usted tenga que explicárselo a la gente que está confundida. Sí. Yo se lo expliqué a Esa es otra cosa. A un testigo. Entonces, hermanos, la Biblia registra la humanidad de Jesús de muchas maneras. De muchas maneras. Pero le voy a mencionar las 5 mayores de cómo Jesús se encuentra en la Biblia. Número 1, Cristo. La palabra Cristo, cuando Jesús le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dijeron Juan el Bautista, Elías, Jeremías, pero uno de ellos, Pedro, dijo: tú eres el Cristo. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa palabra viene de una traducción del griego, o de una palabra griega, Mesías, o hebrea, Mesías, que significa el ungido de Dios. Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, que significa el ungido de Dios. Cuando Dios
se manifestó en carne y luego ya en la persona de Jesucristo y hacía muchos milagros, era porque la unción de Dios estaba sobre él. Y Jesucristo lo dijo: porque me ha ungido Jehová para sanar a los enfermos, liberar a los que están cautivos. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesucristo. Significa que él no era un hombre común y corriente, era el Dios manifestado en la carne. No sé si usted cuando lee la Biblia, el punto 2, ahí encontró la palabra Jesús de Nazaret. Para los que leen la palabra, ¿verdad? Jesús de Nazaret. Aún dice que en una ocasión Jesús no hizo muchos milagros en un pueblo que se llamaba Nazaret. Dice la Biblia, y no hizo ahí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. ¿A qué quiere decir Jesús de Nazaret? Este era el título que servía para saber cuál era su pueblo natal, de dónde era el Señor. Es que el Señor era judío, que el Señor nació en Israel, pero ¿dónde? Nació en un pueblito que se llama Nazaret. Entonces, cuando le decían Jesús de Nazaret, lo identificaba con su pueblito natal. Número 3. Jesús, el Hijo del Hombre. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino. ¿Pero de cuál hombre era hijo Jesús? ¿Quién lo engendró a Jesús? ¿Por qué dice la Biblia el Hijo del Hombre? Pero la Biblia dice que Jesús era el Hijo del Hombre. Y no estamos hablando de tres dioses ya. Estamos hablando del mismo Jesucristo, como el Cristo, como Jesús de Nazaret. El Hijo del Hombre le hacía recordar su parentela en su humanidad. Es decir, lo humano de él por medio de su padre adoptivo llamado José. Se conoce como que José es el padre de Jesús, pero José nunca fue padre en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él era adoptivo. Cuando usted lee Mateo 1:18 en adelante, se lo lee en su casa, porque mucho dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Y comienza a recalcar, estando desposada María, y comienza el pasaje, es bastante largo, pero dice que se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Aleluya, gloria. Del Espíritu Santo. Entonces, quien engendra, ese es el Padre. Entonces, cuando dice que era el Hijo de el hombre, hacía recordar su parentela, su humanidad y sus hermanos, porque él tenía sus hermanos, que esos sí eran hermanos, aunque no hermanos en su totalidad, sino medios hermanos, solamente por causa de María. Eran medios hermanos. Número 4. Jesús, el Hijo de David. Como dijo Bartimeo, ¿verdad? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y algunos dicen que se preguntan por qué decía que Jesús era hijo de David. Sí, hermano, es que el papá de Jesús se llamaba David. No. El papá de Jesús no se llamaba David, pero la Biblia dice Jesús, hijo de David. Esto demuestra su descendencia natal como hombre. Él venía de una tribu, de la tribu de David, su descendencia. Es más, hermanos, se encuentra en la Biblia una mujer que se llamaba Rahab.
y el abuelo de Obed y todo eso, aunque Rahab era una ramera, pero esa era la descendencia. Y por eso en la genealogía de Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 5 de Mateo, ahí se encuentra Rahab la ramera, porque es la línea de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso se llama el hijo de David. Pero el título que más confunde a la mayoría es Jesús, el Hijo de Dios. No, es que Él no puede ser el Padre, Él es el Hijo. Y cuando dice el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, son tres. No son tres. Él dijo en el nombre. Y Jesús, el Hijo de Dios, usted lo encuentra en la Biblia cantidad de veces. Aquí dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Él es Hijo, no puede ser el Padre. Esa es su naturaleza humana. La naturaleza humana de Jesús. Jesús como Hijo se cansaba. No digo se casaba, digo se cansaba. Un día se sentó junto al pozo de Jacob, dice la Biblia, capítulo 4, verso 6 de Juan, y Jesús, cansado del camino, como hombre se cansaba. Pero como Dios, el descanso de los que vienen a Él. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los hago descansar. Como hombre, como hijo, como humano se cansaba, pero como Dios era el descanso de todos los creyentes que venimos a Él. Que aunque estemos cansados físicamente, cuando adoramos a Dios sentimos descanso en el alma, descanso en nuestros pecados, descanso en nuestras culpas. Número 2, como hijo lloraba, igual que todos nosotros. Lloraba. El Señor no era como algunos de nosotros, que eran como yo, bastante llorón. Pero Jesús lloró 2 veces. Solo 2 veces en la Biblia lloró el Señor. Solo 2 veces en la palabra de Dios lloró, pero lloró. Y uno fue cuando lloró por un amigo de él que se llamaba Lázaro. Gloria. Él lloró por Lázaro como hombre. La otra vez lloró por la ciudad de Jerusalén y dijo, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Así que la destrucción viene. Y Jesús lloró por la ciudad. Las únicas veces que Jesús lloró fue por Jerusalén y por Lázaro, pero como hombre lloró. Como Dios se compadeció de los que lloran. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Había una mujer llorando ahí que llevaban a su hijo al entierro y el Señor la consoló y dijo, no llores. Eso era Dios Todopoderoso. Número 3, esto confunde a muchos. Como hijo oraba. ¿Y aquí oraba? Pues, ¿y por qué decía, Padre, por qué me has desamparado? ¿Por qué lloraba? Porque lo hacía en su calidad humana. Él oraba a su Padre. Pero como Dios, dice Juan 14:14, si algo pidieren en mi nombre, yo lo haré. Como Dios contesta nuestras oraciones. Como hombre oró, y oró por sus discípulos, y oró por todos nosotros. Jesús dijo en una ocasión, no te pido solamente por estos, por los discípulos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Como hombre, como hijo, se podía
ponía triste. Y como Dios consolaba a los que sufren del dolor. Por último, como hombre, dijo: tengo sed. Sintió sed el Señor. Pero como Dios, Él mismo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo le doy agua viva. No eran dos personas, no era uno llorando y el otro respondiendo. Era el mismo Dios manifestado en la carne, porque aquel verbo fue hecho carne. A eso se le llama la unión hipostática. ¿Qué es eso? Es un término teológico que enseña que en Jesucristo había una naturaleza divina y una naturaleza humana. La naturaleza divina por parte de su Padre y la naturaleza humana porque nació de una mujer humana. ¿Y dónde dice eso, pastor? Aquí está, Romanos 9:5. Dice así. Dice Pablo: ¿de quiénes son los patriarcas? Y los cuales, según la carne, diga carne, ¿vino quién? Cristo, el ungido de Dios. Y sigue diciendo el mismo texto: el cual es Dios. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Según la carne era Cristo, pero luego dice: el cual es Dios sobre todas las cosas. Yo le pregunto a esta congregación esta mañana: ¿usted cree que Jesucristo es Dios? ¿Usted cree que Dios es uno solo? Bueno, entonces, como usted lo cree, seguimos. El Dios Todopoderoso dejó su trono de gloria. Oiga esto: dejó su trono de gloria y vino a esta tierra. Dice Miqueas 1:3. Dice Miqueas 1:3. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar. Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Jehová salió y descendió. Efesios 4:6-10 dice así la palabra. Voy corriendo porque el tiempo es oro. Dice así, Efesios 4:6-10. Un Dios y Padre. No dice un Dios y el Padre. Dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Miren qué poderosa es la palabra. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, todo. El que descendió es el mismo que también subió. Por eso que cuando la iglesia espera, dice: estamos esperando al Señor y el Señor viene. Así decimos siempre: el Señor Jesús viene, y así es.
Pero cuando el Señor peca, ¿cuánto viene? Uno. Hechos 1:11 dice que cuando el Señor se fue del monte de los olivos, los discípulos se pusieron bien tristes. Y luego los ángeles dijeron, ¿por qué están llorando? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así como le habéis visto ir al cielo, así le veréis venir. La iglesia no espera 3, ni 4, ni 5, ni 2, esperamos uno, y ese uno es el Dios Todopoderoso. Aquí llegamos al tema. ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Todo en la Biblia tiene una razón. Todo texto tiene un contexto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se hizo hombre? ¿Por qué Dios tuvo que hacerse hombre? Si no tenía necesidad de hacerse hombre, ¿por qué se hizo hombre? Le diré por qué. Porque la sentencia sobre el pecado es la muerte. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces Dios se hizo hombre para poder morir por los hombres. Porque como Dios no puede morir. Ese es como cuando dice María, madre de Dios. Dios nunca tuvo madre. Quien tuvo madre fue Jesús como hijo. Aleluya, gloria. Como hombre. Santa María, madre de Dios. Eso es un error bíblico. Eso es antibíblico. No es error bíblico, no es antibíblico. Porque Dios, como Dios, nunca tuvo madre. Dios, como Dios, nunca podía morir. Y lo demostró. Una ocasión estaban encerrados cuando llegaron a quererle capturar, y el Señor pasó en medio de ellos y se fue. Se fue. Porque como Dios no podía morir, Él murió como morimos todos los hombres. Y lo peor de nosotros es que Él murió en medio de asesinos, en medio de malhechores, con la muerte más horrible que hay. Morir en una cruz era una maldición en los tiempos hebreos. Pero Jesús murió ahí, como Dios dijo sus últimas palabras. Yo puedo pedir, dijo, 12 legiones de ángeles. 12 legiones de ángeles. ¿Sabe cuánto es una legión? 6,000.